Paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo lindo. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por compartir otro programa de Tribuna Libre, aquí en Canal 11. Siempre que hemos tratado de abordar el tema de la música, lo enfocamos desde el punto de vista de los ejecutantes. Hoy vamos a cambiar esa óptica y lo haremos partiendo de las directivas que puede impartir un maestro. Veremos entonces, con el transcurrir de la entrevista, cuáles son los pasos a seguir para que en este caso el alumno vaya asimilando las instrucciones impartidas por el docente, para arribar al final a un conocimiento pleno del instrumento a ejecutar, como así también de la música contenida en el pentagrama, cuya lectura debe ser ágil y veloz. La dedicación, la tolerancia y el manejo del intelecto del educando deben ser evaluadas para poder encarrilar todas las expectativas contenidas en aquel que llega esperanzado a una academia, con la esperanza de emular mayormente a ese ídolo que interiormente lo empujó a estudiar. No todos llegan al final, quizás por ansiedad, por la inmediatez a la que le imprimen en su forma de vida, o tal vez porque no han podido vencer los inconvenientes que le plantea el aprendizaje en sí, y muchas veces por razones económicas. Pero los más perseverantes alcanzan con su esfuerzo continuo y sin desmayo los objetivos que se habían planteado desde un principio, y al final se transforman en ejecutantes de un instrumento musical, dando vida a una pieza contenida en un pentagrama, en una partitura. La música, expresión utilizada como terapia espiritual muchísimas veces, decidora de historias, de amores, a veces intensos, otras no correspondidos, y siempre acompañó al ser humano en los buenos momentos y en los difíciles también. Hoy, luego de una pausa, presentaremos en Tribuna Libre al invitado de hoy. En un momentito volvemos a estar con ustedes. Y bien amigos, como decíamos antes de la pausa, aquí en la entrevista de hoy es el señor Adrián Melatini, a quien le agradecemos mucho su presencia en los estudios de Canal 11 y su participación en el programa Tribuna Libre. Buenas noches, Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno. No, el agradecido soy yo, te quería decir, por yo haberme invitado y bueno, para participar de tu programa. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que el eslogan de este canal precisamente es darle valor a lo nuestro. Sí. Como ustedes, como los otros invitados anteriores, que vos ya lo habrás visto en programas anteriores, son profesionales de la música o, digamos así, amantes de la buena música. En nuestra localidad tenemos que darle realmente el valor que se merecen como ejecutantes y como habitantes de nuestro pueblo, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a entrar entonces en esta especie de interrogatorio que yo te voy a hacer. Dale. Lo primero que te voy a pedir, vamos a ver cómo suena la vihuela. Vamos a ver. Vamos a hacer un temita de Juanjo Domínguez. Lo que vos te guste.
Buenísimo. Me dijiste el autor al principio que era Juanjo Domínguez. ¿Y cómo se llama la pieza? El tema es un tema tradicional japonés, se llama Kanomaichi Sapporo. Nada más que él, o sea, viste que en los viajes que él supo hacer siempre, que va continuamente a Japón, tomó este tema, que es uno de los temas muy escuchados, muy tradicionales de allá, lo tomó y es como que lo arregló, digamos así por decir, que lo arregló en forma, viste, que de 2x4, le metió una parte de tango que más se nota en la segunda parte del tema. Y la traducción... ¿Qué característica de él? Yo busqué para ver si podía, porque él no en ningún momento explica qué. Pero yo busqué, Sapporo es una ciudad de Japón. Y bueno, Kanomaichi no sé. Bueno, vamos a ver cuando lo podemos. Vamos a meterle. No, realmente no sé. Juanjo Domínguez particularmente es uno de los intérpretes que por lo menos a mí más me llena como solista. Sí, ¿no? sí, bueno. Lejos el mejor, para mí. Bueno, es cuestión de gusto, ¿viste? Sí, bueno, no, por supuesto. Digamos, ¿cómo y por qué te inicias en la música? ¿No? ¿En la música? Sí. Bueno, en la música yo me inicio porque de principio el primer instrumento que me regaló mi viejo fue una guitarra. O sea, yo empecé a los 7 años y él trabajaba en una fábrica allá de Rosario, en Marieta, fue cuando nos fuimos a vivir a Rosario. Sí, Francisco Marieta. Exacto. Entonces él pasaba siempre por adelante un negocio que se llamaba, que me acuerdo todavía cómo se llamaba el negocio, Fetiche era. Y lo primero que compró, que pedía siempre que estaba colgada ahí, una guitarra. Que por cierto, como toda persona que compra un instrumento y no entiende nada del tema, que le pasa a cualquiera, la guitarra era una madera, un quebracho, era durísima, Calchaquí la marca. La tengo todavía. Pero bueno, entonces me trajo esa guitarra y enseguida consiguió una academia donde iba y arranqué esa edad y fue la guitarra y fue lo que toda la vida me apasionó. Si bien después saqué tema con charango, armónica, no sé, bombo, todo. Lo que me apasiona es la guitarra, o sea, me gusta. Bueno, la gente que hace de los escalones superiores de cualquier actividad, por ejemplo, un automovilista de primer nivel empieza siempre manejando a lo mejor karting, otras categorías menores, diferentes tipos de automóvil hasta llegar a la categoría superior. Claro. Lo han hecho casi todo, es una escuela. Exacto. Ahora, bueno, ya me explicaste también por qué la guitarra, porque, sí, porque de pasar nomás te empezó a entusiasmar de verla. Exacto. O sea, para él era toda una ilusión que yo tocara la guitarra, ¿no es cierto? Y para mí fue una sorpresa porque yo hasta ese momento, calcula con 7 años, yo no conocía lo que era ni siquiera el instrumento. Pero después, bueno, tal y así que esa guitarra la cambié recién cuando ya volvimos de vuelta acá a Bombal, que empecé a estudiar con Juan Carlos Carrera, que era el profesor de Casilda que venía. Y mi abuelo me regaló esta que tengo ahora. Esa es una romántica, la estuve. Sí, una guitarra de estudio. Sí, tirando a medio concierto, pero yo eso de medio concierto no lo comparto porque o es de concierto la guitarra o es de estudio. Para mí eso de medio concierto no va, Claro. No le veo sentido va al medio concierto. Bueno, vos dijiste que empezaste a estudiar con Carrera. No, empecé a estudiar en Rosario con era una profesora, Doris Mercado se llamaba. ¿Siempre por método música o por cifrado? No, siempre por música. Siempre por música. Sí, después de ya estar un tiempo con Carrera, empecé a practicar el cifrado porque era lo más rápido, lo más fácil y qué sé yo, lo que en ese momento había un montón de temas modernos, a lo mejor que en partitura no se conseguía. Entonces Juan Carlos nos cifraba todo, que inclusive un montón de temas él me lo adaptó a partitura, me lo escribía él, me hacía la partitura de la mano. Claro, porque debemos aclarar, para no profundizar mucho en lo que es la enseñanza por música, que hay algún método que es más rápido para aquel que no quiere aprender por música. Exacto. Es decir, por música se aprende en la composición de los tonos, el valor de las notas, Exacto. las negras, las blancas, las corcheas, las fusas, semifusas, los sonidos, Exacto. los sostenidos, los bemoles. El que quiere aprender a hacer lo mismo sale igual, pero por cifrado quiere decir que le ponen un numerito a cada lugar donde tenés que apoyar los dedos, entonces salís en posicionamiento de los dedos, en posicionamiento de las cuerdas. Lo que sí, en gusto, ¿no? O sea, cualquiera te lo va a decir, no sale lo mismo. Una cosa es tocar de partitura, un tema es mucho más, aparte de ser más complejo, mucho más completo.
Y así, al gusto del oído, nada que ver, porque es mucho más complejo el sistema de escritura de partitura, sea de nota, que de cifrado. En este caso, el que enseñaba, Sí. yo enseñé por cifrado porque los chicos, si les doy música, se aburrían. Entonces, nadie, o sea, son pocos los que tienen la vocación de estudiar por música, porque es difícil, yo lo entiendo, es dificilísimo. Aparte, yo lo señalaba acá al principio, porque hay que ser perseverante Sí. en muchas cosas, pero hay que también está un poco así en la idiosincrasia del maestro que está estudiando al alumno que tiene enfrente, porque ya te lo puntualicé al principio. Hoy no te voy a tener como ejecutante, sé bien que lo haces muy bien, pero yo quisiera que des las pautas cómo se le enseña a otra persona la ejecución de un instrumento. Claro. Yo, por ejemplo, he sido uno que he ido a estudiar en algunos instrumentos, pero nunca llegué a consustanciarme bien. Primero, porque estuve mucho tiempo, por ejemplo, con el solfeo. Solfeo, si se quiere, vos vas adquiriendo conocimiento de lo que es, pero te aburre. Sí. Vos tenés que ir Sí, el familiarizándote solfeo con es el horrible. instrumento a ejecutar. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Me quedé en la mitad del camino, lamentablemente. Pero es lo que pasa en la mayoría de los casos, porque si bien yo en el momento que enseñaba lo hacía de la manera que aprendí, pero la única diferencia es que yo no le daba por música, le enseñaba por cifrado. Hubo casos puntuales que le di por música porque quisieron así, pero es más por ese hecho, porque si no los chicos, ¿viste?, se aburren, ellos quieren sacar los temas, Enseguida. vienen en un día y no entienden que a lo mejor tiene que estar 4 o 5 meses, como nos ha costado un montón de personas que hacen música, no digo con la guitarra, así sea el bandoneón, el acordeón, lo que sea. Te lleva, hay temas que te llevan meses sacarlo. entendible, perfectamente. Bueno, lo que vos decías, la diferencia también en la música, en el cifrado es una cosa casi fija, mientras que en la música vos le podés arreglar un montón, la podés arreglar, Sí, hacerle no, otras mucho más variaciones, completo. mucho más completo, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, sí, Queda no. mejor, suena mejor. Suena mejor porque vos en una partitura tenés espacio, tenés tiempo, tenés sonido, tenés signos como por ejemplo silencio, tenés ritmo, el 2x4, cuando te dividen la frase musical en el pentagrama, tenés, bueno, aparte de la tonalidad, la clave, infinito. O sea, es mucho más complejo y inmenso también en el sentido para sacar un tema. Pero No sé lo del piano, que creo que son doble pentagrama, que bueno, eso, que para sacar temas de piano con una partitura de piano creo que se lee el pentagrama de arriba. no pero- lo desconozco totalmente. Sí, yo aparte hace un montón que no hago temas Así que particulares. dijimos que tu primer maestro había sido una señora Una de señora. Rosario. Sí, señorita, en ese momento una era señora. jovencita, Dori Mercado. Después este señor Carreras también, que Carreras. venía acá. Pasamos Y también tu por primer... Roberto Mossi también. Roberto Porque ha también sido... me gusta nombrarlo porque... No, es que indudablemente todo lo que esté relacionado Sí. con guitarra bombal va a sonar siempre a Algo Roberto de Mossi. Tango Mausi, ¿no es cierto? Pues si la mayoría de la gente tuvo también la oportunidad de disfrutar de su música. Exacto. La primera guitarra dijiste que era marca Calchaquí. Calchaquí. Y esta Sí. es romántica, y Era habrás romántica. tenido alguna otra también, por supuesto. No, porque es como que como esto fue el regalo de mi abuelo, es como que no sé por qué no lo puede cambiar. No, hay un sentimiento muy sí. especial. O sea, a lo mejor me voy a volver, me puedo comprar o me voy a comprar otra guitarra. Pero esta no la va a No abandonar. lo dudo, ¿no? nunca. Pero es como que me parecería algo que si no toco con esta guitarra, no sé. Claro, no. O sea, me han prestado un montón de guitarras cuando tuve que tocar en algún los lugares donde fui a tocar, poquísimo, porque uno es así a nivel pueblo nada más. Pero hubo lugares que, por ejemplo, esta no tenía micrófono, que sí lo hice colocar después, entonces me prestaron guitarras ya con línea, como son las que necesita para estar arriba en el escenario donde tienen amplificación, todo eso. Y bueno, ahí sí, me la prestaban, tenía, pues si no, es como un sentimiento acá la hay guitarra. por supuesto, eso es lo que me quería referir, que hay un componente sentimental muy intenso, muy profundo, por supuesto, un regalo del abuelo, Sí, lógico. calcula. Sí, exacto. Son cosas que, por suerte, en algunos individuos perduran Sí. este tipo de cosas. No en todos, ¿eh? Sí, lógico. No en todos. A veces una persona mayor está catalogada como una carga,
Claro, depende de la educación de la casa. Exactamente, de la trayectoria. Sí. Bueno, decime, me imagino que te acordarás de la primera pieza, la primera canción, la primera melodía. Sí, no sé, eso no se olvida. Pero a ver cómo sonaba. yo hacía, cuando saqué dos cosas a la vez. O sea, saqué, porque al darte música te daban lo que se denomina lección. Entonces saqué una lección y un valsecito. Un vals fácil que se llama, que titulaban. Muy bueno. Un vals muy sencillo, o sea, lo más sencillo que pueda haber. Creo que uno de los ritmos que más entra, más fácil de ejecutar, el que más gusta, es el vals. El vals, sí, Cuando es lo más fácil de los sacar. principiantes. Exacto. Decime, vamos a considerar que yo sea tu alumno. Sí. Voy, te digo, mira Adrián, quiero aprender a ejecutar la guitarra. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el solfeo? ¿Empezamos por el conocimiento de las notas? Tomá, acá tenés una guitarra, anda acariciándola, Sí. jugá un ratito con ella, sentirle el sonido a las notas. Yo después te voy a decir, ¿por dónde empezaba con un alumno? Yo siempre que empiezo, lo primero que le hago al chico, le dibujo las manos, las dos manos, izquierda a la derecha, y le pongo los números o sea, los nombres. En la mano izquierda van los números y en la mano derecha van los nombres: pulgar, índice, mayor, anular y meñique. Y es lo primero, porque, o sea, ya es el chico que vaya sabiendo qué es, cuáles son los nombres de los dedos que va a tener que usar, porque en la partitura otra de las cosas también que se utiliza son la posición de los dedos. Y después, seguido a eso, lo fundamental es que sepa las partes de la guitarra, cómo se llaman, por si se le rompe algo, para que sepa qué es lo que está tocando. Por ejemplo, qué es el mástil, el diapasón, la caja de resonancia, el clavijero, todo. Y después sí, de ahí un poco de teoría, y ahí empieza a arrancar ya de acuerdo también al entusiasmo que tenga. Claro, porque yo me imagino que lo primero que quieren hacer es tener un instrumento en las manos y sentirle el sonido. Exacto, por eso que yo le dibujo las manos, porque el primer ejercicio que le doy es índice y mayor, cuerda por cuerda. Bueno, para que vaya haciendo, como dijiste vos, bien el tacto con el instrumento, y otra para que ya se vayan ablandando la falange y también para que vaya reconociendo lo que son las cuerdas. Claro, a través del tacto, que es uno de los 5 sentidos que tiene la persona, gusto, vista, oído, tacto y paladar. Bueno, se me olvidó de alguno, que me perdonen, pero acá estamos con el tema del tacto. Es a través del tacto ir identificando la cuerda que vas a tocar. Exacto. La cuerda que vas a ejecutar, Exacto. a dónde tenés que posicionar los dedos y los distintos dedos en la cuerda correspondiente. Claro, después ya se va sumando la mano izquierda, ya se va haciendo más complejo, ya van aprendiendo sobre... Bueno, en el caso de música, en el caso mío, yo iba aprendiendo lo que vos decías antes, el solfeo primero, que cuando me daban teoría de solfeo, que es lo horrible, no feo, que me perdone algún músico que me está escuchando que le apasiona, pero a mí el solfeo nunca me gustó, y creo que al 90% no. Claro, porque en el solfeo hay una parte al principio que parecería, es lógico, vos tenés que, es intuitiva.
como si vos vas explorando algo nuevo, y para Claro. explorar algo nuevo tenés que ir de a poco adquiriendo conocimiento del porqué. Exacto. En el solfeo empiezan a dividir los tiempos cuando vos sabés que un tiempo que es el do, o. Exacto. Ahí tenemos ya 4 tiempos, después Exacto. do, o. Y todo se va acentuando Sí. con la mano. Claro, y se va acentuando No. con la mano, se Sí. va haciendo como señas. Bueno, toda esa parte del solfeo, si es muy prolongada, te agarra un aburrimiento Sí, tremendo. aparte de aburrido, complejo, porque yo me acuerdo la profesora nuestra no era tan fanática del solfeo, pero cuando nos hacía rendir en la academia, para ir cursando los años, la directora quería el pie de la letra. Entonces ella nos hacía sacar bien el solfeo por ese tema, porque sabía que la directora era Le exigente. gustaba. Sí, Era exigente, sí, puntualizaba ahí. Sí, puntualizaba mucho en el solfeo, cosa que está bien, ahí se saca bien lo que es el compás, el ritmo, la espera, el silencio, pero es feísimo. Es feo, Es pero feo. es la base, Es la porque base. si vos no aprendés a respetar todas esas cuestiones de tiempo, de lo sostenido, el valor de las notas, porque también es como decíamos antes, vos tenés que leer una partitura en forma veloz, ágil, y Exacto, transmitirla. exacto. Ahí pasa todo por la lectura, por la vista, va al cerebro la orden de a dónde tenés, pero tiene que ser una cosa no inmediata. Es cierto. Entonces a veces es difícil congeniar todo eso. Sí, inclusive uno lo ve también, que la posición, que la pierna izquierda, que el codo, que la coyuntura del codo. Vos tenés el caso de Juanjo Domínguez, que yo siempre puntualizo con él, porque para mí, por el momento a nivel, casi te diría a nivel mundial, para mí es lo más grande. O sea, no conozco guitarrista tan completo como él. Siento que hay Paco de Lucía, hay un montón, Sí, Salina. Ernesto Vitetti, Luis Salina. Pero Juanjo Domingo es lo que digo siempre yo, que si hay marciano mezclado entre los seres humanos, uno es Juanjo Domingo. Yo lo he observado, por ejemplo, a Domínguez y a Salina, y vos ves que la distinta forma de ejecutar que tiene uno y otro. No, sí, nada que ver. Porque Son Domínguez estilos. son estilos, tiene en estilos. la mano derecha una Sí. velocidad, No, una terrible. ejecución tremenda. Y Salina es distinto como ejecuta la guitarra. Ah, sí, Tiene sí. otra manera de ejecutarla. Por eso es lo que Tiene te otro iba estilo. Claro, es lo que te iba a decir vos. Al chico vos le enseñás todo lo básico, todo, pero yo no hacía hincapié en corregirle, no, la guitarra apoyátela así, no, que así no va, que la mano va en la boca, porque si vos ves un músico de esto, él se apoya la guitarra acá arriba, se pone el mentón acá, toca ahí, rompe con todo el esquema. Entonces, y me parece bien, porque si vos estás cómodo tocando la guitarra en esa posición, ¿por qué te tenés que poner? Yo me pongo así porque aprendí así la posición cómoda mía. A mí tocar parado a veces me cuesta, toco parado, pero si me da a elegir prefiero estar sentado. Pero ¿por qué corregir y por qué tanto ímpetu en decir, no, la posición en la coyuntura del codo tiene que estar acá? No, si él se siente cómodo así y toca bien así, es lo mismo que el que juega un deporte o practica un deporte y se lo quieren cambiar el estilo de ellos. O sea, Claro. un futbolista, sea lo que sea, ¿va? O un boxeador que se pare, que sea zurdo y que diga, no, se para con la derecha. No. Si él Se siente siente cómodo cómodo que así, lo haga. Bueno, vos dijiste también en un principio que lo primero que le enseñás al alumno es la parte de la guitarra. Sí, Vamos exacto. a empezar a nombrarla toda. está. Desde el clavijero. El clavijero con las clavijas, el mástil o diapasón, este adminículo acá que es plástico en este caso, o sintético, se llama cejuela. Pero las primeras guitarras, las cejuelas, inclusive yo mandé a reparar varias y como no se conseguían, se las hacían de hueso. De hueso. Sí. Bueno, la caja de resonancia, la boca, las cuerdas, el puente, y después la caja de resonancia consta de la tapa armónica que le dicen, el fondo y los aros, que son estos acá. Y lo más importante de la guitarra es la calidad de la madera. Por ejemplo, normalmente las mejores guitarras son con pino abeto, la tapa con pino abeto o ciprés, o cedro, no el cedro paraguayo, el cedro de Canadá. Dicen que es uno de los mejores, una de las maderas más nobles para hacer la guitarra, por el sonido.
El mástil no, el mástil tiene que ser algo firme porque es la que hace dura. más fuerza, madera dura, sí. Sí. Normalmente puede ser palo santo, puede ser el cedro de Honduras, de Centroamérica, dice que es muy buena madera. Y bueno, y después cada guitarra cambia de acuerdo, nunca una guitarra son igual a la otra. No. Esta cuando me la regaló mi abuelo, la trajeron, me la trajo el profesor y trajo dos, la mía y la de otro alumno que era en ese momento era Gustavo Raful, y la de él suena un poco más que esta. Mirá. Son los dos los mismos modelos, todo. Sí, adentro también tiene la conformación de la guitarra, también tiene como unos puentes, unas maderas, Unos nervios, claro. que le hacen también que cambie Exacto. un poco la acústica. Exacto. Sí, y de acuerdo al tipo de madera también va cambiando la tonalidad. De acuerdo al tipo de madera, el estacionamiento y después el trabajo en sí, porque es lo mismo que las guitarras luthier son para mi gusto, son las mejores guitarras si el luthier en sí es bueno. Ahora hay luthieres, yo conocí guitarras de luthieres así a lo mejor aficionados que no, suena mejor una de estas hecha en base a una fábrica que la de el luthier que la hace a mano, ¿no? Sí, sí, sí. Volviendo al caso ese de la guitarra, mi papá me regaló la guitarra esa calcha aquí, al no saber, bueno, la guitarra era mala, me sacaban polla, era durísima de tocar, era sorda, se le denomina una guitarra sorda. El único que conozco que tiene una guitarra que para mí es la mejor del pueblo, hasta ahora otra como esa no conocí, no sé si algunos de los chicos nuevos habrán comprado algo, es Antonio Chitotti, que se le regaló la madre la guitarra, y sin saber nada, porque yo le digo, no puede ser que, no, ella no sabía nada, ella entró, le gustó esa guitarra, la compró, es una Jacopi. Pero es una muy buena, una fábrica muy renombrada, Jacopi. Sí, es un luthier. Creo que están en la provincia de Buenos Aires. Eso. Sí, murió ahora sí, pero el viejo los hijos, Jacopi, sí. murió. Siguen los hijos, no, tengo entendido que no son la misma guitarra, no, ya no es lo mismo, pero esa guitarra acá en el pueblo es única, para mi gusto, a lo mejor a otro se sentirá mejor con otra guitarra, pero esa guitarra es fabulosa. Bueno, dentro de lo que estamos aprendiendo con las descripciones de la guitarra, las partes, los materiales, las cuerdas, la afinación, todavía no hablamos de eso. La posición de los dedos, la posición de los dedos es para que el alumno vaya conociendo también las tonalidades, cómo Exacto. se forman los tonos. Exacto. Por ejemplo, un la menor, do mayor, do Exacto. menor, hay infinidad de tonos. Exacto. Y de acuerdo a cómo vaya bajando la escala de los trastes, Va sonando diferente. la tonalidad va a ser distinta, ¿no es cierto? Exacto. Más aguda, más grave. Porque un tono es un conjunto por lo menos de 3 notas, que se tocan las 3 a la vez. Eso hace lo que es un tono. Los hay mayores, menores, disonantes. Entonces, la posición de los dedos es fundamental porque vos no podés mezclar a lo mejor en un tono que tenés que apretar 3 o 4 notas juntas. No podés intercalar y decir, yo aprieto con el dedo 4 en el traste 2 de la primera cuerda, no, porque te queda mal la posición. Claro, Entonces eso es fundamental, que primero de todo que vaya aprendiendo la posición en los trastes que le dice. A mí me decían espacio cuando yo iba. Sí, bueno, ponele, yo a lo mejor mal dije traste. No, el verdadero nombre es traste. El traste es justamente como si fuera la cejilla. O sea, el espacio, entre uno y otro. Exacto, o sea, la barrita divide lo que es un traste del 1 del 2, se cuenta de adelante para abajo. ¿Y cada cuánto traste te va bajando un tono? ¿Cada 4? No, te baja sí, pero si vos tenés, por ejemplo, hay tonos que... Ponele un la menor que se hace allá arriba. Ahí está. Sí, y lo vas bajando. Sí, después tenés si. Y el único que no tiene traste intermedio es mi y si, que tienen bemoles, que van sumando a semitono, que le dicen. Claro, semitono, exacto. Sí. Porque... Es lo mismo que cuando, como vos decías antes de la velocidad de las notas, o sea, de la duración de las notas, vos decís, ¿para qué vale una blanca, una redonda vale 4, una blanca vale 2, la negra vale la mitad y todo así, va una octava parte, una cuarta, ¿viste? Una sexta, una 32ª parte, que la más alta de todo, cuando vos ves una partitera con fusa y semifusa, claro. Te agarra para otro lado, ¿viste? Es para eso, para el tiempo. Eso te da, aparte de la nota, la nota te da el sonido y el valor te da el tiempo. La velocidad con que tenés que ejecutar. Exacto.
para entenderlo más, Exacto. digamos así, más fácilmente. Bueno, vamos a ver con qué velocidad ahora ¿Velocidad? ejecutar la próxima pieza. Bueno, yo hacer un temita medio moderno, o sea, me gusta a mí sacar de cualquier tipo de género. Y uno de los temas que saqué ahora último es del grupo inglés Queen. Queen. Me gusta ese tono, me gusta por cómo suena, no sé. Bueno, vamos a ser democráticos en este programa y vamos a interpretar distintos ritmos. Vas a interpretar, no vamos, yo voy a comentar. Está bien. Muy lindo tema. Estaba viendo recién, cuando vos estabas ejecutando, ¿cómo se logra la afinación de las cuerdas? La afinación es poner, o sea, la guitarra o el instrumento que sea en tono, tal vez así solo o con otro instrumento, ponerlo a tono. Por ejemplo, normalmente es de oído, pero se puede, ahora hay aparatitos electrónicos para afinar. Yo el caso, la técnica mía yo la empleo con cuerdas vecinas que le dicen. Una cuerda en posición a la segunda, por ejemplo, que le sigue. La primera con la segunda. Si vos tenés que afinar la guitarra, ¿por dónde empezás? ¿Por acá? Yo empiezo por la primera cuerda. Voy subiendo los trastes hasta que me va dando el tono justo. Cuando está muy desafinado, por ejemplo, se le cambia la cuerda a la guitarra, lo que uso, ya la nota la tengo grabada en el oído. Pero a veces, para que quede más exacto, uso el corista, que es un aparatito que es como un pitito, un silbatito. Que te da un do. Te da el la. El corista que tengo yo me da el la. Poseedor, sí. Total, el sonido que da es al corista, o sea que si vos tenés que ir a tocar, vamos a suponer, con una sinfónica, tu guitarra está afinada como los instrumentos de la sinfónica. También se usa, no lo usé nunca, antes había un aparato también que parece con dos cuernitos, que es el diapasón. Sí, se hacía sonar, se tocaba en la guitarra y eso te daba un vibrato que era la nota que vos querés poner a punto la guitarra. Y de ahí, en base a esa nota, vos afinás todas las otras cuerdas. Por supuesto que las cuerdas se cambian de acuerdo al uso que vos les des, porque si tocas continuamente vas a tener que cambiarlas más. Sí, más seguido. Más seguido. Sí, y depende de la calidad también de la cuerda. También, claro, hay de distintas calidades de las cuerdas. Sí. Ahora digamos el tipo de cuerdas, las tres primeras
son las primas, le las dicen. primas. Y las otras son las Son bordonas. de nylon. Son de nylon. La diferencia de la nota se la da el grosor. Se lo da el grosor y se lo da también a veces, o sea, el grosor de cada nota y la posición de la cuerda, porque por ejemplo la primera arranca, vos fíjate que arranca de más finito a más grueso. Sí, lo estoy viendo. Inclusive las tres restantes, o sea, son las bordonas, porque vos dijiste las tres primeras, las primas. Y bordona. De bordona. Pero hubo encordados que yo usé, por ejemplo, que tenían la tercera ya entorchada, que le llamamos, porque las tres bordonas son entorchadas, Sí. tienen un entorchamiento de metal. De metal. Pero yo usé entorchada en la tercera cuerda de nylon. O sea, bien, suena muy bien, suena muy lindo. Sí. Buen gusto a veces también. Aclaremos que en este tipo de guitarras, porque hay otras guitarras que tienen menos o más cuerda que esta, que es una derivación de la guitarra. Creo que la influencia de esto viene de los españoles, de los árabes, por ahí viene esto. Sí, o sea, muchas veces me preguntan, dice, ¿quién fue el inventor de la guitarra? No existe un inventor puramente y exclusivo del instrumento de la guitarra. La guitarra fue inventada en base a años de evolución. Porque si hay pruebas de que en el 1400 a.C. existía un instrumento que era la cítara, que era lo más parecido a una guitarra y con cuerda, con todo, y ya de ahí empezó a evolucionar. Los árabes hicieron lo más parecido a lo que ya es la guitarra en sí moderna, la criolla, ¿va? La cítara griega o romana, como se decían, era más parecido a esta guitarra. Anteriormente, de acuerdo a mis conocimientos, lo poco que he leído esto, había un instrumento que venía de la China, creo, y que recaló también por ahí por Egipto, que le llamaron laúd. Laúd. Sí, eso es lo que te quería explicar. Claro. El instrumento era ud. El nombre sí, del era ud. Después los turcos le decían laúd, ¿no es cierto? Lo introdujeron los turcos en España, pero en España lo mal llamaron, o sea, lo mal interpretaron como de femenino, el instrumento pasó a ser masculino, el laúd. Entonces le quedó laúd, pero el instrumento originario es el laúd. Los españoles fueron los que confundieron los términos de ponerlo. Venía de por allá, sus orígenes, por allá de la China, de por allá creo que venía el primer instrumento a cuerda. Sí. Después hay un montón de instrumentos de cuerda que tienen 8 cuerdas o más. Sí, guitarra también de 12 cuerdas. Guitarra. Sí, guitarra de 12 cuerdas. O sea, la de 12 cuerdas son 6 pares de cuerdas. ¿Y o sea, porque dice, muy difícil tocar, casi lo mismo que tocar una guitarra de esto, una guitarra de 12 cuerdas. Lo que tiene de diferente es que las cuerdas vienen octavadas, lo que hablamos antes de las notas, el valor el valor de las notas viene en octavada. Entonces, una suena aguda y otra suena más grave. Son pares de cuerdas, bien juntitas. Cuando vos tenés que apretar, tenés que apretar el par de cuerdas, o sea, las 2 cuerdas. Ya 2. En la enseñanza de la guitarra, cuando empezamos a hablar de escalas, ¿es para ejercitar los dedos? Es para ejercitar los dedos. Podés hacer, me imagino, te puedo pedir que hagas. Bueno, esa escala es la más completa, la escala cromática. A eso me quería referir. Exacto. ¿Y una escala que no sea cromática, cuál es? Una escala, y hay escala cromática, hay escalas mayores, escalas menores. La cromática es la más completa porque usa todas las notas. Viste que pasé por todas las notas del diapasón. Las mayores y las menores son subsidiarias de la cromática. O sea, ¿qué quiere decir? Que se diferencian una de la otra, a lo mejor por el intervalo que tienen de una nota a la otra. A lo mejor saltean un espacio en diferencia a la cromática. Mayor o menor, quiere decir que ascendente, descendente, sube, baja. Y hay escalas, por ejemplo, pentatónicas, que son de 5 notas, como la del blues o como la del rock. ¿Podemos? Eso todo es escala. Eso es blues. Eso es un rock. Esas utilizan pocas notas porque se la utiliza normalmente para este tipo de temas. ¿Y qué es un arpegio?
Y un arpegio ya es algo un poquito más complejo, en el sentido de ya se utiliza mucho más la mano derecha. Normalmente en el arpegio es cuando, por ejemplo, el practicante empieza a usar casi todos los dedos de la mano derecha, menos el meñique no lo usa casi nada, salvo Monche que sabía tener una uña un poco un suplemento. Un suplemento. Pero, por ejemplo, arpegio, hay un montón de arpegios en sí que van variando de acuerdo a la posición. Ahí sí, de la mano izquierda, también de la derecha, influye mucho, porque hay algunos que se usa el anular, otros se usan, o sea, si bien se usa el índice mayor y anular, que son los 3 primeros dedos, por ejemplo, hay arpegios que se acentúan más en el anular que en los otros 2 dedos. Se tiene que hacer notar ese acento. Y hay arpegios de chamarrita, por ejemplo, eso es un arpegio, eso de milonga. De milonga sorero. Después. Ahí hasta el pulgar también se usa. Bueno, en el arpegio es un conjunto de movimientos de ambas manos en combinación con los tonos de la mano izquierda. Y bueno, ¿qué te parece, ya que estamos hablando de eso, si nos toca un temita, así profundizamos y no nos escapamos tanto, mientras yo sostengo nuestra bandera, que ha sufrido un pequeño inconveniente, pero no la voy a dejar caer. Bien. Buenísimo, Sorba. buenísimo. Ahí está la semifusa. Ahí está la bendita semifusa. Bueno, decime, vos sabés que en la ansiedad de todo el que va a aprender, por ahí lo que normalmente se dice, ¿cuánto tiempo para las
conocimientos básicos de la guitarra, sacar los primeros temas, se estima que puede estar un chico. Hay que practicar todos los días esto, ¿verdad? Todos los O días. casi todos los días. Todos los días. Como un deportista, como un tenista, como aquel que se quiere ir progresando día a día, esto hay que hacerlo. Porque si no perdés digitación, concentración, movimiento. Porque la guitarra, como todo aquel instrumento donde hay que inventar, por así decir, la nota, no es como un piano que está ya configurado. Exacto. Porque un piano vos le apretás una tecla y sale la nota, porque responde al movimiento mecánico para tocar ya determinada cuerda. Exacto. Acá la tenés que fabricar poniendo la posición de dedo en mano izquierda y ejecutar. Hay un montón de complicaciones y combinaciones que hay que hacer. Amén también de a veces de los dedos duros de uno, ¿no? Porque, lógico. Uno no es profesional, es simplemente aficionado, pero dicen que es el instrumento más difícil de aprender. Yo no sé, yo no lo puedo decir porque yo lo único que aprendí, ya te digo, es algo, el charango, eso, pero es algo muy parecido al charango en sentido al manejo, así, al aprendizaje. Claro. Pero sí, cuesta a veces más y yo toqué con guitarra muy buena y se nota la diferencia en el sentido que a veces se te hace más fácil apretar la cuerda para sacarle el sonido. Es quizás más blandita, tiene otra... Sí. El sonido mismo, si parece que una guitarra, como vos dijiste antes, que era muda, cuando vos agarras una guitarra que es ágil, alegre, vos apenas la tocás, saca un buen sonido. Cambia muchísimo, lo mismo que las cuerdas. No es lo mismo este juego de cuerda que si tuviera una Sabarés, que no se justifica para esta guitarra, porque creo que valdría más el juego de cuerda que la guitarra, pero para mí no, porque emocionalmente esta guitarra vale muchísimo la guitarra, ¿no es cierto? Por supuesto, ya lo Pero la Sabarés es una cuerda francesa, una de las mejores cuerdas a nivel mundial. No, yo en una época le pude poner un juego Sabarés a esta guitarra. En una época. En una época. Bueno. Sí, no, cambia, o sea, no la va a mejorar el 100%, pero la mejora por el hecho de que la calidad de cuerda es muy diferente a esto, muy diferente. Pero sí. No. Y tiene todo su secreto, pero lo principal es la gimnasia diaria que uno le tiene que dedicar, el tiempo de dedicación. Como mínimo 1 hora por día, como mínimo. Fácilmente. Porque exacto. O sea, aparte la persona o el chico que le gusta sacar algo con la guitarra, no hace falta que uno le esté recalcando, practicaste o no, solo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, lo hago por una pasión, ¿no es cierto? Pero yo estuve en una época que me fui a trillar al sur cuando era pibetón, que fui a laburar al sur, y no la llevé la guitarra y estuve 10, 15 días, me parecía que me faltaba algo. La extrañaba, o sea, porque la guitarra, no sé si a todos le pasará con el instrumento, pero vos estás triste, agarrá la guitarra, estás contento, agarrá la guitarra. Tenés nostalgia, agarrar la guitarra, no sé, o sea, vos interpretás todo, y aparte es una necesidad tocar. Yo lo tengo en el living ahí sin estuche, sin nada, la agarro cada ratito. En mi casa ya cansé a todo el mundo, pero bueno, no marca. Bueno, es cuestión de paciencia, de aguante. Exacto. La música como terapia es buenísima. Sí, seguro. Pero está recetada, por decirlo así, recomendada Está comprobado. Está comprobado además que es un bálsamo de tranquilidad, de quietud, de decir, bueno, estoy en otra cosa. La música calma la fiera. Claro, no, por supuesto. Bueno, decime, vos fuiste con el tiempo así, entrando en el tema musical. Por supuesto, ya nombraste un solista, de un ejecutante del instrumento de la guitarra como Juan José Domínguez, también nombraste a otros, también el que más te llena, te apasiona es Domínguez. ¿Algún conjunto? También habrás escuchado conjunto, visto. Sí, conjunto únicamente instrumental, normalmente no íbamos a escuchar eso. Si íbamos a alguna peña, algo, siempre el artista eran conjuntos vocales también, ¿viste? Qué sé yo, en la época nuestra el que más me gustaba a mí era los Cantores del Alba, los Tucutucu, pero por ejemplo ahora tener los guaraníes que son los hijos de los Cantores del Alba, para mí, o sea, si bien los nocheros son grosos, a mí me gustan más los guaraníes que los nocheros, o sea, va en gusto, va en interpretación, va en oído, en el sentido de que yo como la época la vivimos con los cantores, o sea, con los padres, con el Tutucampo, todo eso que escuchábamos a ese tipo de gente,
ni bien, no se comparan, porque jamás el hijo va a igualar al tutu, ni el hijo de vaca va a ser lo mismo, pero son uno de los conjuntos que me gusta. Y instrumental sí, Juanjo Trío, por ejemplo, él con los dos hermanos. Claro. Son hermanos los guitarristas son hermanos, que tienen. sí. Y después Porque yo sabés que lo escuché un montón, a mí también me gusta escucharlo a Domínguez, pero en el Juanjo Trío no sabía que eran los hermanos de él. Sí. No. Hacen temas, o sea, en la época nada que ver, ¿no? Pero primera, segunda y tercera guitarra, como en el caso de lo que yo te decía antes, cuando mi viejo compró la guitarra, la primera que me compró también un tocadisco. Y en sí un disco que me acuerdo de los Indios Tacunados, que todavía me acuerdo del tema que tenía el, ¿cómo es que se llamaba? Organito de la Tarde. Organito de la Tarde y tenía Palomita Blanca. Bueno, ese tipo de guitarra, de música, primera y segunda guitarra. O sea, música cero, partitura cero. Pero era lo que en ese momento a uno también lo formó en el hecho de que cuando vino Juan Carlos Carrera yo sacaba casi todo tema de primera y segunda guitarra, todo tema de primera y segunda, ¿viste? Y bueno, no dejó de ser importante porque si bien a gusto de muchos no lo es, porque los Indios Tacunados, vos decís, no, ¿qué va a comparar los Indios Tacunados con un cacho tirado, vamos a suponer? Son dos cosas completamente diferentes. Claro, ahí prevalece el gusto de cada uno. Exacto, aparte... Bueno. Son muy buenos ejecutantes ambos, sí. pero en distintos estilos. Exacto. ¿A vos cuál es el ritmo que más te llega, te gusta, el ritmo? El ritmo, yo en sí me gusta un poquito de todo, me gusta sacar, de lo que puedo sacar, me gustaría sacar de todo. Lo único que nunca saqué es jazz no saqué. Me gusta el folclore, creería que lo que más... Jazz una especie de, como si fuera toquiño, una cosa así. Claro, sí. Una especie de tengo eso. Un tema brasilero. Había sacado un pedacito, te hago que... Buenísimo. Ese era un tema de Wando, Fuego y Pasión se llama. Yo no sé de quién es el tema, pero sé que está en muy buenas manos en la ejecución. Entonces, cuando se ejecuta con calidad, con gusto, suena muy bien en los oídos. Sí. Aunque sea un ritmo que uno no esté... a lo mejor uno tiene prevalencia de un ritmo sobre otro. Pero cuando está bien ejecutado... Ahora, estuvimos hablando de conjuntos, de solistas, de ritmo, autores, pues por ahí uno es coincidente, que vos empezás a ver algunos temas, yo no sé si vos también cantás o no. No, sí, no canto, en un asado jodiendo, pero no canto. No. Bueno, pero por ahí en un asado jodiendo, sí. Vos tomás un libro de canto y por ahí decís, mira, a mí me atrae este tema, me atrae la temática. Exacto. Seguís buscando por ahí, pero mira, qué casualidad que bueno, no sé, por decirte en el folclore, Tejada Gómez, claro, el otro Leguizamón,
Hay coincidencias a veces en la corriente, porque tienen una temática que a uno lo absorbe, o le gusta, lo atrae, ¿no es cierto? Vos en autores así... Sí, o sea, a mí me gusta mucho lo que es folclore, ¿no es cierto? Pero también me gusta lo melódico, me gusta, y la parte de folclore, especialmente melódica, me apasiona, porque hay el folclore, por ejemplo, en la época nuestra, Horacio Guaraní, era como si fuera una persona que vota, un referente, pero si bien me gustaba Guaraní, siempre me gustó los temas que hacía medianamente más lentos, o sea, más románticos, que son los menos difundidos, porque siempre Piel Morena, qué sé yo. Sí, son más de alto vuelo. Sí, siempre me gustó. Después, bueno, ni que hablar de modernos así como Alejandro Lerner, el ciego como es José Feliciano. No sé, Silvio Rodríguez, tema de Pablo Milanés. O sea, me gusta a veces cuando tiene, o sea, no a veces, me gusta cuando tiene letra profunda, cuando está bien elaborado el tema. Y uno de esos temas que ahora te acordés, porque después al último te voy a pedir una, yo te voy a pedir una, pero no esta que va a ejecutar ahora, para después ir ya dándole la conformación al cierre del programa. Así que ahora te dejo a tu criterio un tema que siempre te gustaría tocar, que decir, bueno, este es el tema que a mí más me llena, me gusta, me complace. Es un tema clásico, viejísimo, pero si bien está requemado, como quien dice, porque es un tema que ya es un tema que siempre lo hice y... Se desafina con los dos. Tiene varios nombres, uno dice Estudio de Rubira, yo cuando compré la partitura era Estudio de Rubira. No sé cuánto tiempo tendría que estar aplaudiendo para agradecerte la interpretación que has hecho, muy buena. Gracias. Desde ya creo que todos los televidentes de Canal 11 estarán... Bueno, te agradezco en nombre de todos los que te han podido escuchar hoy. No, en contrario, estos temas. te dije, el agradecido soy yo. Mirá, nosotros hemos pasado sin querer por distintas cuestiones de lo que hace a la enseñanza de la guitarra. Si algún otro dato a mí se me ha quedado sin preguntarte, que vos quisieras agregar,
A lo mejor yo, dentro de lo que pude recabar para hacer un cuestionario, hay cuestiones que no las he puntualizado, pero... Sí, no, en sentido de cuestionario está perfecto porque pasaste por todos los recovecos que es lo que es la enseñanza, el conocimiento de tanto sea de la guitarra como de la parte musical y teórica también. Lo que sí, yo lo que siempre digo que, o sea, que como no hay edad para aprender, tampoco se termina nunca de estudiar la guitarra. La guitarra, porque yo por ejemplo soy maestro porque tengo más de 5 años de estudio, pero en 5 años tuve el título de maestro, pero después viene profesor, concertista, no sé, pero así vengan muchos títulos más, o sea, muchos diplomas más, la guitarra nunca se termina de estudiar, porque siempre sale algo nuevo o siempre sale alguna técnica nueva. Sí, por supuesto, se va la constante renovación. Sí, más ahora, más con el tema de internet, que uno a veces busca, mira, vos ves a veces intérpretes nuevos que decís, ¿y de dónde salió? Sin embargo, toca la viola a lo mejor mejor que una persona reconocida y tiene una técnica diferente a lo que es lo convencional, a lo tradicional. Bueno, nosotros como habitantes del pueblo de Umbal no nos vamos a quedar atrás por más internet que sea. No. Sabemos que en nuestro pueblo hay muy buenos ejecutantes como vos Sí. Vos lo has hecho y como los otros también que han venido a nuestro programa, que son todos valores locales, Sí, a los que acá el canal siempre le brinda su apoyo. Acá hay muchos músicos, bueno, músicos, señores músicos. Siempre uno trata de rescatar. Seguro. Rescatar también dentro de un programa, pero hay que transmitir. Claro. Para eso a veces se crean los espacios de las comunicaciones. Nada más que hay que darle el valor que realmente le corresponde. No se puede dilapidar lo que es un medio de comunicación haciendo cualquier pavada que hacen muchos canales de las ciudades más grandes de nuestro país. Uno ve cada defecio televisivo que es una vergüenza. Sí. Creo que no, en un canal como el nuestro no va a pasar nunca. Por eso, por lo menos en algunos espacios que hemos tratado siempre de brindar lo mejor del pueblo y también transmitirla todo, para que lo conozca. Seguro. Bueno, yo, entre uno de los conjuntos que por ahí estuvimos mencionando como al pasar, hay una pieza que, si no me equivoco, la ejecutaban los indios Tacunao, que si está en tu repertorio te la voy a pedir que la ejecute, que es la marcha de San Lorenzo. Puede ser. Sí, sí, la versión que hago yo es o sea, la de los indios Tacunao, como te decía, de primera y segunda guitarra, faltaría el acompañamiento. Entonces, no, pero ¿sabés por qué los mencioné los indios Tacunao? Porque escuché muchas versiones de este caso. Y dentro de todas, me quedó grabada más de una vez escucharla por los indios Tacunao. Sí, lógico. Con eso no quiero decir que no la voy a escuchar por algún otro. No, esta es una versión que vendría a ser una mezcla. Me gusta, digamos así, la tonalidad que tiene, la expresión de la pieza. Sí, es una de las marchas más bonitas. ¿Viste? Esta es una versión que supo ser Cacho Tirado. Nada más que, sí, mezcla media con mía, o sea, bueno, un poco de todo, porque vamos siempre tenés que reformar, porque no podés tocar como tocaba él. Es versión Malatini. Exacto. Y bueno.
Bueno, realmente, Adrián, te felicito. Ha sido un gusto enorme tenerte en el programa aquí en Tribuna Libre y por Canal 11. No va a ser la última vez que te convoquemos, o nuevamente durante el transcurso del año próximo quizá, si tenemos la suerte de continuar, te vamos a convocar nuevamente para disfrutar de tan buena música como vos la haces, con tanto gusto. Bueno, muchas gracias. Ya te dije, el agradecido soy yo. Si bien estaba nervioso, lo disfruté el programa. Yo te digo que yo también estaba un poco nervioso, como siempre, porque uno... Sí, se pone nervioso. No es decir, no, el asunto es así, uno trata de hacer. Tratar de hacer ya es un compromiso. Exacto. A veces no sale tan bien como uno lo espera. Como lo espera, exacto. Afortunadamente en esta oportunidad yo creo que sí, que ha salido muy bien. Hemos disfrutado, creo que con todos los televidentes de Tribuna Libre, de la música que has interpretado y además del conocimiento que nos ha brindado respecto de un instrumento tan noble como la guitarra. Así que te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias a vos y saludo a toda la gente de Bomba. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en este programa de Canal 11 y aquí en Tribuna Libre. Si Dios quiere, el próximo miércoles volveremos a estar con todos ustedes, con otros entrevistados. De mi parte, el agradecimiento de compartir casi esta hora y algo de programa y todos los miércoles. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos muy buenas noches.